Y continuamos aquí en una voz del cielo y estamos hablando que no solamente no ha existido nadie como, como Jesús, Él es incomparable, sino que nadie ha cambiado tan dramáticamente vidas, Él cambia las vidas, Él cuando entra en una vida, cuando la persona entiende el mensaje de Dios, recibe por fe el sacrificio de Cristo hecho a favor de la persona, sus pecados son borrados, entra Jesús, entra el Espíritu Santo y esa persona se transforma en una nueva criatura. Su mensaje siempre produce un gran cambio en la vida de la gente y de lugares y ciudades. Donde ha llegado el mensaje, la esclavitud ha sido abolida, se han decretado leyes sobre el trabajo infantil, ha sido, digamos, establecido instituciones de enseñanza superior, se han construido hospitales, la santidad del matrimonio se ha reconocido, así como los derechos de las mujeres, etcétera, etcétera. La influencia de Jesús es algo tremendo en este mundo. Entonces, el mismo calendario que rige nuestras vidas se define por su breve vida. Entonces, él se basa en el año de nuestro Señor, antes de Cristo y después de Cristo. Dice la palabra de Dios en Hebreos 1:1, en los tiempos antiguos Dios habló a nuestros antepasados muchas veces y de muchas maneras por medio de los profetas, pero en estos últimos tiempos Dios nos ha hablado por su Hijo, mediante el cual creó los mundos. Jesús creó los mundos, y al cual ha hecho heredero de todas las cosas. Él es el resplandor glorioso de Dios y la imagen misma de lo que Dios es, y el que sostiene todas las cosas con su palabra poderosa. Las estrellas, el sol, el universo, no se cae porque está la palabra de Jesús que lo está sosteniendo. Y después de limpiarnos de nuestros pecados, está hablando a personas creyentes, cristianas, se ha sentado en el cielo a la derecha del trono de Dios. Juan 10:30 dice, yo y el Padre somos una sola cosa. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre sino a través de mí. Entonces, es Jesús el camino que usted debe seguir. Él nació como un humilde aldeano, cuando adulto no ocupó ningún trono, ni ninguno terrenal al menos, sino que vivió como un hombre del pueblo. Jesús nunca atravesó los límites de su pequeño territorio, su mensaje llegaría a cada rincón del mundo, y estamos aquí en Argentina bastante lejos de Israel. Él nunca escribió ningún libro, con todas sus palabras son las más conocidas y estudiadas del mundo a través de las Sagradas Escrituras. Se conoce relativamente poco sobre su vida, solo las obras y palabras de algún tiempo se han puesto en las Sagradas Escrituras, pero se han escrito más libros sobre él que cualquier otra persona del mundo. Evaluamos su brillo por su iluminación de todo lo que toca y al examinar su impacto en la vida de cada individuo podemos comprender la grandeza de Jesús. Hay un hombre llamado hubo un hombre llamado Led Wallace, quien era un famoso general y un genio literario, y había trabajado como gobernador del estado de Nuevo México, y él era un ateo declarado, y un día un amigo de él le propuso una idea. ¿Por qué no escribir un libro que pruebe que Jesús nunca existió? ¿Por qué no demostrar que el cristianismo, la principal fe del mundo, se basa en alguien que no existió? Sería una pieza maestra, le dijo este amigo, y una forma de acabar con la existencia de Jesús. Y le pareció bien al general Wallace, así que se dirigió a la biblioteca a iniciar su investigación, y el general se comprometió con este ambicioso proyecto por 2 años. Investigó, estudió en las principales bibliotecas de Europa y América. Su objetivo era encontrar información que destruyera de una vez el cristianismo y de demostrar que Jesús no había existido. Pero algo falló en su plan. No había escrito mucho del segundo capítulo cuando sucedió algo
en su vida que su investigación logró lo opuesto que él esperaba. En realidad le dio una evidencia sólida e irrefutable que Jesucristo era Dios. Su integridad intelectual le forzó a reconocer que Jesucristo había vivido, que era histórico, así como Julio César y Sócrates o cualquier otro personaje famoso. Jesús era verdadero. La evidencia estaba clara y las implicaciones eran más sorprendentes. Si este hombre en verdad era real, lo era también su señorío. Él era Dios. Solo podía ser un mito o ser un Dios. Podía ser Dios, pero no ambas cosas. No hay término medio. Y estaba claro que para Wallace que Jesucristo no era un mito, y el general cayó inmediatamente de rodillas y gritó: mi Señor y mi Dios. Hasta el amanecer, la luz quebrantó mi alma, escribió más tarde. Entré a mi habitación y desperté a mi esposa y le dije que había recibido a Jesucristo como mi Señor y mi Salvador. Ella sonrió y le dijo que había sucedido lo que ella estaba pidiéndole a Jesús hace muchos años. Y había orado por su esposo, como que fuera como Saulo de Tarso, quien comenzó lanzando piedras y terminó entregando su vida al Salvador. Como usted sabe o tal vez no sepa, Saulo, quien llegó a ser conocido como el apóstol Pablo, cayó en cuenta que si las personas con serenidad y honestidad buscaran llegar al fondo del tema de Jesús, inevitablemente se inclinarían ante él como su Señor. Por ejemplo, Pablo predicaba a los habitantes de Berea, quienes recibieron el mensaje con toda avidez y todos los días examinaban en las Escrituras para ver si era verdad lo que Saulo o Pablo les anunciaba. Él les probaba por las Sagradas Escrituras que Jesucristo era Dios y que Jesucristo era el Mesías que ellos esperaban. Entonces los de Berea eran sinceros y tomaban las Sagradas Escrituras, la Biblia, y entonces cotejaban lo que San Pablo les decía, y dice que muchos de los judíos creyeron, y también un buen número de griegos, incluso mujeres distinguidas y no pocos hombres. Eso está en la Biblia, en Hechos de los Apóstoles, capítulo 17, versículos 11 y 12. Entonces el general Wallace no solamente se hizo cristiano, sino que más tarde escribió un libro, ¿no?, que usted conoce con la película Ben-Hur. Es un libro que se hizo famoso. Entonces, las personas sabias también, no solamente vino Jesús para las personas pobres o las personas, digamos, de pocas letras, sino que las personas sabias también han creído y creen y tienen evidencia de que Jesucristo es real. Cuando Jesucristo se les revela y escuchan la palabra de Dios, ellos entienden que Jesucristo es real y ya lo dejan de ver como un personaje, como si fuera Napoleón o San Martín o Juan Manuel de Rosas, y pasa a ser alguien real que vive y está al lado, que uno puede tener diálogo, puede orar y puede recibir respuesta. Entonces la Biblia nos cuenta que unos hombres del Oriente vinieron de grandes distancias, unos hombres sabios, para ver al niño y conocer la verdad. A estos hombres los conocemos como los sabios, y hay también en este tiempo personas, digamos, sabias e intelectuales que se inclinan ante Jesús como su Salvador y Señor. Entonces Jesús dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. El que tiene al Hijo tiene la vida, y el que no tiene al Hijo no tiene la vida eterna. Así de sencillo, aquel que cree en Jesús lo invita a entrar en su corazón, porque Jesús dice: yo estoy a la puerta de tu corazón y llamo, y si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, literalmente, y tendremos amistad, tendremos comunión, cenaremos juntos, dice la palabra de Dios, literalmente. Entonces genios como Isaac Newton, Blas Pascal, fundadores de teorías matemáticas y científicas completas, sabían que él era verdadero
era tan cierto como cualquier ecuación que pudieran inventar. De esta manera, el extinto C.S. Lewis, un profesor de la Universidad de Oxford, fue un agnóstico declarado, y él negó la deidad de Cristo durante muchos años, pero eventualmente él también se sometió a Jesús como su Señor y Salvador después de estudiar la apabullante evidencia de que Cristo era Dios. Tal como llegó a comprender, el Señor lo había perseguido hasta que no tuviera otra opción que rendirse a Él completamente. Y como tenía franqueza intelectual, requirió de esa franqueza que Él admitiera que Dios existe y que se llamaba Jesús y que se hizo hombre. Entonces, él se sintió forzado a seguir el camino del razonamiento hasta que llegó a la conclusión de que ese Dios solo podía conocerse por medio de Jesucristo. Posteriormente, este hombre dedicó gran parte del resto de su vida a escribir libros para ayudarles al mundo a llegar a la misma conclusión. Esto es algo tremendo. Entonces, no tenemos una opción disponible para descartar a Jesús como un maestro elocuente, como tantos en el mundo lo hacen, sino que Él es Dios. Él no entregó simplemente pensamientos edificantes en sus enseñanzas. Él proclamó ser Dios encarnado y aceptó la adoración, cuando la palabra de Dios dice: al Señor tu Dios adorarás y al solo servirás. Él era el Señor del universo que se dejó su gloria para venir a morir por nosotros y para que nosotros podamos tener salvación y vida eterna. Ningún simple maestro respetable hubiera dicho que Él era Dios. Y hay por consiguiente tres opciones de su identidad. O era alguien que no tenía razón, era alguien que había perdido la razón, o mentiroso, o era Dios. Y Jesús es Dios, es el Señor y Maestro de la creación. John Copley, reconocido como una de las más grandes mentes en el ámbito legal de la historia británica, comenzó a comentar y dijo: conozco muy bien lo que es la evidencia y le diré: la evidencia de la resurrección nunca ha sido destruida. No he llegado a conocer una persona que haya considerado sinceramente la apabullante evidencia concerniente a Jesús de Nazaret y que no admita que Él es el Hijo de Dios. Las personas no creyentes a menudo admiten que no han dedicado tiempo a la lectura de la Biblia o a considerar los hechos históricos referentes a Jesús. Hay gente que no cree mucho porque en realidad no le ha interesado el tema, pero es el tema que más debe interesar, porque de ahí depende la vida eterna. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, dice la palabra de Dios. Tendrás vida eterna, serás salvo tú y tu familia. Y lo que usted cree de Jesús, si usted cree que Jesús es Dios, que murió en la cruz y pagó los pecados suyos y resucitó para darle una vida nueva, y si usted se arrepiente de sus pecados e invita a Cristo que entre en su corazón, será salvo. Todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. No irá a la condenación, mas ha pasado de muerte a vida. De muerte eterna a vida eterna. Muerte eterna significa la separación de Dios por toda la eternidad y vivir en la compañía eterna del diablo en el fuego eterno que se llama el infierno. Pero tener la vida eterna es vivir con un cuerpo glorificado, semejante al de Jesús, poder hablar con Él, poder estar en el paraíso de Dios y poder ser infinitamente feliz, mucho más de lo que una persona se puede imaginar. Vamos a un corte y seguimos en este programa.